Hola, hola, ¿cómo están? Estoy feliz de empezar una nueva semana en otro lugar. Ya el hecho de no haber hecho el recorrido histórico desde los lápices gigantes hacia allí y empezar sentado acá, me da como la sensación de una transformación. ¿Vieron? Cuando uno piensa en grandes cambios nunca hace nada. En cambio, cuando uno genera experiencias así concretas, mínimas, sin pensar lo que puede generar, de repente algo cambia. ¿Ustedes dirán que va a cambiar algo después de todo esto? No, porque el programa va a ser el mismo. Seguimos educando con la estructura de siempre. Sin embargo, no sé, me siento distinto. Además es lunes. Lunes otra vez sobre la ciudad. Acá nadie creía que me iba a animar a cantar porque canto pésimo. Pero no me importa. ¿Por qué? Porque me senté acá, ¿se dan cuenta? Me senté acá y de repente entonces me empezaron a cambiar un montón de cosas. Hoy vuelvo de acá a mi casa y va a ser todo igual. No sé por qué me hago la cabeza, pero bueno, por lo menos empezamos de otra manera. Bueno, bienvenidos, una nueva semana de Seguimos Educando. Hoy tenemos clase de lengua, clase de física, dos clases increíbles en lengua. Vamos a hablar de mujeres poetas. Y bueno, Pizarnik, Orozco. Vamos a estar en una entrevista exclusiva con Tamara Kamensain, que es una de las poetas más importantes hoy de la Argentina. Y en física vamos a ver con María Eugenia, que vuelve después de un par de programas, gravitación. Temazo. También me encanta la física y la astronomía cuando van de la mano. Así que espero que ustedes lo disfruten como nosotros vamos a disfrutar este programa. Y para eso, y como siempre, estos consejos para el coronavirus. 1. Lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando siempre desinfectantes a base de alcohol o, si no, con agua y jabón. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, cubrirnos la boca y la nariz con el pliegue del codo, ventilar los ambientes, desinfectar los objetos que usamos con frecuencia y si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamas por teléfono al 107 si vivís en la Ciudad de Buenos Aires, 148 en el Gran Buenos Aires y a nivel nacional 0800 222 1002. Vemos este video y nos metemos con la clase de lengua. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bien, primera clase del día de hoy. Bienvenida, Mariel. Muchas gracias, Darío. ¿Tanto tiempo? ¿El fin de semana bien? Sí, súper bien. Perfecto. Bueno, con poesía. ¿Con poesía? Mucha poesía. Mira. En el aire y en el ambiente del hogar. Preparando la clase de hoy. Claramente, sí. Obvio. ¿Y con qué vamos a empezar? Bueno, hoy vamos a pensar, para empezar vamos a pensar o preguntarnos qué necesita alguien para escribir poesía. Ajá. Y, no sé, Un lápiz. Sí. Bien, papel, sí. Dinero y un cuarto propio. ¿Qué? ¿En serio? Sí, en serio. ¿Sabes qué? Adivina quién lo dijo. ¿Cómo? Seguro ya lo sabes. Sí, ya sé, Dinero pero repetímelo. Y un cuarto propio. Me encanta. Virginia Woolf. Virginia Woolf, exactamente. Sí. Esta escritora llegó a esta tesis a partir de unas conferencias que elaboró en las que le pedían que hablara sobre las mujeres y la literatura. Bueno, se encontró con que no había mucho, era 1929, no había mucha producción literaria escrita por mujeres. Entonces, estas conferencias cambiaron el tema de acuerdo a esa necesidad que vio Woolf y va a plantear que una mujer para escribir necesita su independencia económica, que sin esa posibilidad, estando siempre atada al ámbito de lo privado, de lo doméstico y teniendo una dependencia económica,
en general de su esposo o inclusive de sus padres antes, no va a poder lograrlo. Es Entonces, increíble porque uno cree... voy a escribir el... Dale. No, digo, uno cree que siempre fue igual a lo que... La situación histórica siempre fue igual a la de hoy. Como que varones y mujeres escribieron por igual. Y lo que nos está diciendo Mariel, citando a Virginia Woolf, es que a principios del siglo XX era muy difícil ser escritora mujer, ¿no? ¿Te puedo leer algo que Sí, escribió Virginia Woolf? ¿Por qué los hombres bebían vino y las mujeres agua? ¿Por qué un sexo era tan adinerado y tan pobre el otro? ¿Qué influencia ejerce la pobreza en la literatura? ¿Qué condiciones requiere la creación de obras de arte? Para escribir novelas, una mujer debe tener dinero y un cuarto propio. Me hace acordar un poco la entrevista que tuvimos, creo que fue la semana pasada, con Candelaria, no me acuerdo el apellido, Boto, sí. que hablaba sobre la feminización de la pobreza. Ahí hay temas en Hay común, algo, ¿no? tal cual. Entonces, usaban seudónimos masculinos. sí, veces, usaban ¿no? seudónimos masculinos para poder tener un reconocimiento de su literatura. Por ejemplo, George Eliot, en realidad era Mary Ann Evans, y decía que... bueno, justamente esta novela, la que escribe, se la reconoce como una de las mejores de la literatura inglesa, Claro. pero bueno, siempre camuflado debajo de este seudónimo para tener ese reconocimiento, básicamente. Entonces, hoy vamos a hablar de poetas. Hoy vamos a hablar de mujeres poetas argentinas. argentinas. Sí, ¿Te tres. puedo leer algo? Sí, Estoy full, ¿no? Leyendo. Está bien. A ver si sabes vos de quién es esto. dale. Se llama... No te digo cómo se llama. Te Bueno. lo leo. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. ¿Sabes de quién es? Sí, ¿De de Pizarnik, Alejandra Pizarnik. Muy bien. Cold in Hand Blues de El Infierno Musical. Así Alejandra Pizarnik, ¿te parece que empecemos con ella? Sí, bueno, Alejandra es una de las escritoras más reconocidas de la ¿Lo poesía anoto? argentina. Bueno, nació en 1936 en Avellaneda y, bueno, va a elaborar su literatura, su poesía a partir de el tópico, de diferentes tópicos, vamos a ir viéndolos. No me quiero ir ahora de tema. Perdón, vuelvo a la biografía antes de... Dale, vamos a la biografía Sí. porque tenemos un video. Sí, por eso, me estaba yendo. Dale. Bueno, es hija de inmigrantes polacos, su padre era un vendedor puerta a puerta, y hay un documental que cuenta, donde la hermana cuenta, Miriam, que la madre le daba 10 centavos cada vez que ellas decían que estaban aburridas, Mira. para que se vayan a comprar un libro. Entonces podemos ver esa marca como el primer incentivo, ¿no? Es que lleva increíble a Alejandra a la lectura. Esas marcas ciegas, ¿no? Que vos no sabés y sin embargo después tienen una incidencia y definen vocaciones. ¿no? Exactamente. Sí, puedo traer una escena de una clase de literatura de la primaria, por ejemplo. No me quiero explayar, pero ¿Qué te pasó la a mía vos? es esa. Sí, y la dejo ahí. Y ¿Viste? por eso Podemos te seguir. dedicaste a esto. Y yo creo que sí. Mira. Sí. Y seguramente esas personas que fueron responsables de muchas de nuestras decisiones ni lo saben. No lo saben. Pero No. así, de eso se trata, es como una especie de efecto dominó. Vamos a ver este primer video, un fragmento del diario personal de Alejandra Pizarnik. Heredé de mis antepasados las ansias de huir. Dicen que mi sangre es europea. Yo siento que cada glóbulo procede de un punto distinto, de cada nación, de cada provincia, de cada isla, accidente, archipiélago, oasis. De cada trozo de tierra o de mar han usurpado algo y así me formaron, condenándome a la eterna búsqueda de un lugar de origen. ¿Viste, Mariel, que en la historia, así como de las escritoras y escritores argentinos, hay muchos como que no fueron a la facultad
Viste que siempre está como ese debate. Además, ese debate, yo me acuerdo que cuando era chico, una de mis carreras posibles para estudiar era letras, porque siempre me gustó escribir y me acuerdo algún profesor de un taller literario que me dijo, si vos querés escribir, no estudies letras. Sí. Claro, era eso. Claro. Pero Pizarnik estudió, ¿no? Sí, fue a la universidad, estudió, estuvo cursando 3 carreras, sin terminar ninguna de las 3, ¿no? Periodismo, letras y filosofía. Sí. Y lo interesante es que ella iba para poder acceder a ese conocimiento, ¿no? Sin un ánimo de acreditar la materia y aprobar y tener un título, no. Ella iba a habitar ese espacio, a conocer también a quienes les interesaba lo mismo que a ella. Inclusive conoció a un profesor con el que tuvo un amorío, Juan Jacobo Bajarlía. Y que fue el que la influenció con el surrealismo. La introdujo en el surrealismo. ¿Y qué es el surrealismo? La introdujo con el surrealismo. El surrealismo es una corriente artística... Estoy anotero que proviene... Sí, está bien, porque viste que yo con el pizarrón soy... el surrealismo es una corriente artística de Francia que va a incorporar... conceptos del psicoanálisis. Claro. Y va a decir, hay que permitir que el inconsciente sea el que conduzca esta obra, la obra de arte, ¿no? Sur, que en francés es sobre, porque sobre realismo, ¿no? El surrealismo es, la realidad no es solo lo que creemos que es la realidad, incluye también al inconsciente, incluye a los sueños. Claro, entonces se incorpora lo onírico, que después lo vamos a volver a tomar, esto de la escritura automática, si yo intento dejar de pensar en todo lo que puedo y agarro un lápiz y una hoja, ¿qué va a aparecer en esa hoja? Ese era el ejercicio que proponía. Me acuerdo del manifiesto surrealista de Breton que decía algo así como, escriba una palabra. Escriba una palabra siguiendo esta primera que no tenga nada que ver con la primera y si se le ocurre alguna concatenación, táchela. Era como, viste, el fluir del inconsciente. Sí, hay instrucciones, el cadáver exquisito también es otra de... ¿Qué es un cadáver exquisito? Un cadáver exquisito es un poema que va a tener diferentes versos que no van a estar necesariamente relacionados entre sí. Se pueden hacer en grupo, se hace así, tipo escribís uno, ¿no? Escribís uno acá y después haces así para que el otro escriba. El otro no vea lo que escribiste, escriba abajo y se supone que se arma una especie de trama colectiva, ¿no? Y que termina teniendo más sentido que si lo hubieras pensado. Exactamente, sí, o se puede plantear con un tema o sin tema y ver qué surge en cada una de esas cuestiones. Bien, veamos este video donde Mariana Enríquez nos va a hablar de la relación entre Alejandra Pizarnik y Bajarlía. La relación con Bajarlía, por ejemplo, que era de las primeras que tiene cuando es muy chica. Quizá no se habla porque él era un hombre mucho mayor que ella, su profesor, y ella era la alumna. Mientras ella apuraba un cigarrillo, entre inhibida y locuaz, yo a cada instante reencendía mi pipa. Me detenía en sus grandes ojos verdes o calibraba su cabello castaño, su tez morena y sus labios gruesos y sensuales. Y allí comenzó nuestra gran amistad. Es una relación entre una alumna mayor de edad, por otra parte, con su profesor, que era un hombre interesante, que investigador de la vanguardia, poeta, no es una cosa ni siquiera escandalosa. Yo no sé si se quiere preservar cierta imagen de la poeta niña, frágil, asexuada, pura. Muy interesante, ¿no? La lectura que hace Mariana Enríquez de cómo fue esa relación en ese momento, ¿sí? ¿Cuándo empieza a escribir Alejandra Pizarnik? Bueno, podemos decir que escribió desde una muy temprana edad. Cuando su hermana Miriam lo que cuenta también es que cuando ella volvió, ella primero le decía que escribía resúmenes, ¿no? Nunca compartía esto de la escritura como poeta. Entonces, para la hermana solo escribía resúmenes. Pero después, cuando ella volvió de la luna de miel, la hermana volvió de su luna de miel, la madre le dijo, bueno, parece que tenemos una escritora y
esa escritora es Alejandra. Así que ahí es como la confirmación. Tenemos una escritora en la de su familia. oficio, claro. Típico. Entonces, bueno, ella va a escribir La tierra más lejana en 1955 con la ayuda del padre, ¿no? Que le da el dinero para poder publicarlo. Y en 1956, La última inocencia, que es un libro que se lo dedica a Leon Ostrov, que es su psicoanalista. Mira, muy interesante. Vamos a escuchar un fragmento Dale. de su poema, de este último libro. ¿Cómo era el libro? El Dedicado- libro La última inocencia. La última inocencia, dedicado a su psicoanalista. Vamos a escuchar su poema La enamorada. La enamorada. Ante la lúgubre manía de vivir, esta recóndita marea de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto. Desesperada, ¿a dónde vas? Desesperada, nada más. Se volvió la poesía de Pizarnik. Yo me acuerdo cuando era chico que, digamos, conocí, ¿no?, la poesía de ella a partir de unas amigas que eran como muy fans, ¿no? O sea, se convirtió como en una poeta de culto Sí. para la juventud, sobre todo. Icónica. Para las mujeres Icónica. también. Claro. De hecho, hay documentales en los que los amigos dicen que imitaban la forma de vestirse porque era muy andrógina, muy desalineada para la moda de esa época, Sí. y que aparecían personas vestidas como Alejandra, era como un Claro. ícono. Total. Así que sí. Sí, una época además donde también el ser poeta implicaba, ¿no?, como todo un circuito, ¿no?, muy propio también de la bohemia de esa época. Sí, así es. Ella viaja a Francia, ¿no? Sí, en sí. un momento. Viaja a Francia, ahí es donde publica Árbol de Diana, se codea, se hace amiga de Cortázar, de Julio Cortázar, de Octavio Paz. Octavio Paz le escribe el prólogo de Árbol de Diana, que es exquisito. Me di cuenta que uso muchas metáforas relacionadas con la comida para hablar de libros. Mira, Así que ¿será sí, porque te comes porque los me libros? los devoro, Claro, sí, te los como devoras. sí, esto Es de que sea exquisito Es que por la boca se come y se habla. puede Así ser que eso. fíjate Sí. que hay una... Sí, sí, es divertido. Está interesante para jugar ahí. Escriban, chicos. Bien, entonces, ella estuvo en Francia. Bueno, nunca había trabajado. La primera vez que trabaja es en Francia. Lo hace como correctora en cuadernos para la libertad de la cultura. Y bueno, vive allá durante 4 años. Octavio Paz, digamos que a Cortázar lo conocemos por Argentina, pero Octavio Paz es uno de los escritores más importantes del siglo XX, ¿no? Exactamente. Y ella también está influenciada por el existencialismo Claro. y las corrientes filosóficas de Francia de esa época. Claro, porque estudió filosofía. Simone de Beauvoir, Sartre y también Bataille. Sí. Así que que es un gran escritor. A mí me fascina mucho. Impresionante. Aparte, son todos, hablamos Bataille, Sartre, Simone de Beauvoir, Calvino, Italo Calvino. Calvino, Hablamos de Italia. escritores que no terminás de entender si son de filósofos, poetas, existencialistas. Esa especie, ¿no?, como de ambigüedad es muy convocante. Sí, totalmente. Y bueno, podemos pensar qué temas se desprenden de Claro, te esta preguntaría, influencia. ¿qué temas y qué características tiene su escritura? Porque es una escritura muy simbolista en algún punto, ¿no? ¿O no? No. Sí, hay una representación, hay un diálogo con determinados temas que tienen que ver con la existencia, con Claro. la vida misma, con preguntarnos quiénes somos, hacia dónde vamos, ¿no? Y en general no hay una respuesta muy, muy optimista No, en la pero poesía digo, de en su Pizarnik. manera de escribir, antes de ir a los temas conceptuales, tiene una manera de escribir, o sea, usa Sí. frases cortas. Usa frases cortas, casi no hay verbos, son construcciones nominales, aparecen muchos sustantivos Claro. y pareciera que están incompletas, como que se cortan,
quedan, ¿no? Eso está esos buenísimo. versos. Sí. Y los temas decías entonces, la Sí, muerte. la muerte, el abandono, el extravío, el viaje. Es una viajera que parece que no puede llegar hacia ningún lado, ¿no? Como una viajera medio que queda boyando ahí a la deriva. ¿Y por ¿no? qué se dice que trabaja fuertemente con esta idea de un yo desdoblado? Bueno, porque ella... podemos pensarlo con lo que se expresa mucho más hacia el final de su obra, pero siempre está hablándole a otro yo, a otra Alejandra, ¿no? A otro yo que es esa niña o a otro yo que es esa autómata, y siempre se ve como si le hablara a un espejo. Tremendo. ¿No? Podemos sí. decir. Sí. Me encanta. Son Me imágenes encanta. potentes. Son sí. imágenes potentes y si les gusta escribir, o sea, después de esta clase, animarse un poco a escribir, ¿sí? O sea, no hay que mostrarle a nadie si después uno no le gusta lo que escribió, pero uno de los motivos hermosos para escribir es ¿no? ¿Qué le escribirías, qué te escribirías a vos mismo? ¿No? Ver alguna de estos experimentos literarios, un poema donde te escribas a vos mismo. Sí, a ver y qué onda. hablarse, dirigirse hacia ese yo en segunda persona. Bueno, a ver vos y qué tenemos para decirle Pero a ese dale ese duro, yo. No, tipo, sos hermoso, sos un genio. No, mostrando justamente lo más lindo es mostrar justamente en ese otro yo las debilidades que uno no asume de sí mismo. Sí, o las no. miserias. O bueno, sí. Qué sé No, yo, bueno, depende vos del porque sos estado de optimista, ánimo. vos sos optimista. No, igual no. Yo no, así, pero no Somos importa. una oda al yo, a mi Decía- otro yo. ¿Cómo sigue la historia de Bueno, Pizarnik? en el 68 ganó la beca Guggenheim Sí. y viaja, se va a Nueva York, después, su padre fallece, se va a Francia esperando encontrarse con lo mismo que había visto la primera vez que visitó Europa, pero bueno, cada uno estaba medio en la suya, el contexto era otro. Se va volviendo cada vez más y lúgubre vuelve, ella, ¿no? Sí, vuelve no muy bien de ánimos y eso es algo que lo ven muchos amigos. Y bueno, se publica ese mismo año Extracción de la piedra de la locura, ese título me encanta, que bueno, que junto con Árbol de Diana va a plantear ya un estilo, ¿no? Mucho más sólido. Claro. Y después está también Los trabajos y las noches, en vez de Los trabajos y los días, Claro. Los trabajos De y las Hesíodo. noches, de Hesíodo. Así que bueno, en el 70 queda internada por una intoxicación con medicación debido a esta depresión, parece el poema de Girondo que termina con Sion Sion, y en el 72 se suicida finalmente. Ajá. O sea que ya venía, desde este regreso sobre todo, con esta manifestación de su malestar, de su incomodidad con la existencia. Se etc. suicida a los 36 años. A los 36 años. Sí. Vamos a ver en este video, digamos, vamos a ver en su propia literatura registros donde ella ya hablaba sobre el suicidio. Lo vemos. Dentro de muy poco me suicidaré. Siento claramente que ha llegado el final. Me mordía los labios y no sabía qué hacer con las manos. Yo misma me asustaba porque me miraba a mí misma en mi piecita desordenada, andando y viniendo en slip y pullover sin pensar, con la memoria petrificada. Yo creo que todo artista impone un personaje para mostrarse, pero ella era muy consciente de eso y por más que le hacía sufrir, también creía que era parte de su ser poeta. Y la mayoría de los malditos son así. Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont. Transcribe la terrible acusación de Lautréamont a la sombra intrusa en su cuarto. Esos ojos no te pertenecen. ¿De dónde los has tomado? Bien, ¿qué sucede entonces con la muerte de Alejandra Pizarnik con todo lo que ella había escrito? Bueno, hay dos recopiladoras, una de ellas es Olga Orozco y otra es Ana Bexiu, y son las que se encargan de
primero resguardar todos esos documentos y después, bueno, recopilarlos más adelante. Tenía cuadernos, carpetitas, notitas, cajitas, como manuscritos varios por todos lados. Exactamente, Claro. sí, así que bueno, una gran tarea. Escuchemos la biblioteca también. lo que decía Olga Orozco Sí, de dale, Pizarnik. Ujú. Alejandra, esto dice Olga Orozco, Alejandra era mucho menor que yo. La conocí cuando tendría 34 años y ella 18 en un bar que se llamaba La Fantasma. Ella se acercó para preguntarme si yo era yo y darme unos poemas que tenía y que correspondían al primer libro que publicó después, un libro que ella misma hizo desaparecer. Lo retiró de todas las personas a quien se lo había dado, no estaba de acuerdo con ese libro. Era un ser muy especial, Alejandra. Si estaba en una reunión trataba de ser un poco el centro, de ser brillante, conversadora, alegre, pero cuando se quedaba con las personas que tenía mucha confianza, se desmoronaba. Era muy angustiada, era agónica casi por naturaleza, sumamente angustiada. A mí me pedía certificados. Cuando se sentía muy mal me llamaba por teléfono a cualquier hora. Entonces yo le daba certificados que decían, por ejemplo, yo, gran sibila del reino, certifico que a Alejandra Pizarnik no se le cruzará ninguna mala sombra, ningún pájaro negro se posará sobre su hombro, a su paso se abrirán todos los caminos luminosos. Eso le duraba unos días, después me decía, bueno, ya se me gastó, por favor, hazme otros. Olga Orozco, qué personaje, la vamos a ver después del recreo. Que después también, digamos, bueno, Orozco y Ana Bechú le llevaron toda esta obra a Aurora Bernardes, Sí, ¿no? que era la esposa en ese momento de Cortázar, y ellos, bueno, hubo también todo un tema con el envío, también algo tan valioso que llegue hasta Francia, no era poca cosa. Pero bueno, sí, ellos lo pudieron resguardar y podemos pensar, como para después ir a esta actividad y comentar un poco que Alejandra vivía para la poesía, en ese deseo de muerte también, en esa pulsión de muerte vivía pensando y se tomaba su tiempo para elegir palabras, hacía muchas marcas en libros, ¿no? Buscaba palabras y las guardaba. Entonces tiene que ver con una búsqueda y una forma de vida, podemos decir. Total. Esto de la forma de vida, perdón que te interrumpí, pero me parece clave, ¿no? Pienso en los poetas malditos del siglo XIX y ella de algún modo es una poeta maldita. Y la colocan bastante en ese lugar. La colocan en ese lugar, ¿no? Sí. Pero digo, que decían, por ejemplo, cuando Baudelaire decía que hay que hacer de la propia vida una obra de arte, ¿no? Algo de eso está también en la vida misma de Pizarnik, es una poesía. Sí, igualmente para mí está muy romantizada la vida de poetas que la pasan tan mal. Claro, ¿no? claro. Entonces, te olvidás que en realidad vos lo ves hoy como wow, un poema angustioso, pero estamos hablando de alguien que la estaba pasando mal. La estaba pasando mal. Me encanta lo de romantizar eso como crítica. Muy bueno, Mariel. ¿Y qué nos trajiste? El poema 23. El poema 23, que es uno de los más famosos, y dice: una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Excelente. Bueno. De los más conocidos. De los más conocidos, sí. Y bueno, la potencia que tiene sobre todo estos dos versos, que hay también una explotación de estos dos versos que aparecen en tazas, remeras, todo, ¿no? Prácticamente. Sí. Pero pensemos, a ver como ejercicio, ¿qué pasa si hacemos algunos cambios en esto, así como un ejercicio de escritura? Yo he traído remeras con poemas. No sé si te referías a mí cuando dijiste. No, pero no, a mí me encanta igual. Ah, perfecto. No, está buenísimo. Entonces, pensemos, ejercicio, a ver, ejercicio. Ejercicio para el recreo, no, para cuando quieran. Para cuando quieran. ¿Sí? La alcantarilla. Una mirada desde... ¿Qué pasa? Si en vez de la alcantarilla ponemos ese lugar desde donde suelen mirar las cosas, puede ser la ventana de sus casas, puede ser cómo se ve desde abajo de sus camas, adentro de un placard. Piénsenlo ustedes. Puede ser, ¿qué puede ser? Cámbienlo acá o no. ¿Y en qué consistiría esta otra rebelión? ¿No? Consiste en hasta... O sea, el ejercicio es que cambien lo que vos subrayaste en violeta por otro concepto. Exactamente, a ver qué queda ahí, a ver qué sale. Sí, dale, un juego. Buenísimo. Con esto nos vamos al recreo.
¿sí? La obra de otro, ¿sí? La obra de otro, como propone acá Mariel, en este caso de Pizarnik, puede ser un buen disparador artístico para uno crear su propia obra. Alejandra Pizarnik la catalogaron, me encanta esto que está escrito, así que lo voy a leer, como una enfant terrible, ¿no? Como alguien, una poeta maldita, como decíamos, quizás porque subvirtió el lenguaje para hacer de las palabras un arma. Recreo y volvemos. Olga Orozco, Tamara Kamensain, más poetas mujeres en la clase de hoy de lengua de Seguimos Educando. Bien, seguimos en Seguimos Educando y poesía. Sí. No puedo no volver al seguimos. No, está muy bien. Seguimos y seguimos y seguimos en Seguimos Educando. Escúchame, Olga Orozco nos habló de Alejandra Pizarnik, pero sí, eran amigas. Eran amigas, pero contémosle entonces a nuestros chicos quién fue Olga Orozco, porque hablamos de alguien que también es un emblema de la poesía argentina. Sí, así es. Bueno, Olga Orozco nació en 1920 en Toay, en La Pampa. Es hija de siciliano y madre de la madre de San Luis. Bueno, y ella creció en el campo, ¿no? De esa familia. Y la figura de su abuela era muy importante. Porque así como dijimos que Alejandra había tenido ese primer acercamiento a lo literario, con esos 10 centavos que le daba la madre, la abuela de Olga Orozco le leía cuentos todos los días. Así que hay un poema muy, muy bonito, no sé si lo querés. ¿Sobre la abuela? Leer. Sobre la abuela. Olga Orozco, la abuela. De todos los que amaron ciertas edades suyas, ciertos gestos, las mismas poblaciones con olor a leyenda, no quedan más que nombres a los que a veces vuelven, como a un sueño, cuando ella interroga con sus manos el apacible polvo de las cosas que antaño recobrara de un larguísimo olvido. Sí, ese siempre tan lejos como nunca, esa memoria apenas alcanzada en un último esfuerzo por la costumbre de la piel o por la enorme sabiduría de la sangre. Ella nos mira ya desde la verdadera realidad de su rostro. Es hermoso. Muy lindo. Es muy lindo. Sí. Y ahí fijémonos cómo aparece lo onírico y tiene que ver también con su mundo poético, esto de los sueños, inclusive la magia también va a estar en toda su obra. Y como influencia podemos nombrar a Tolstoy y Dostoyevsky y también a los poetas españoles del Siglo de Oro, Quevedo, Garcilaso, San Juan de la Cruz, Santa Teresa y también Rimbaud, Baudelaire y Nerval. También los poetas malditos. Y fue amiga de Oliverio Girondo. Fue amiga de Oliverio Girondo, de Nora Lange, sí. Bien, vamos a... Claro, pues tuvo relación con el surrealismo también, Sí. digo, vía ellos en esa época. Sí, aunque después vamos a ver si tiene que ver o no con su obra. En general siempre la incorporan a ese grupo, pero bueno, ya tiene sus puntos de vista al respecto. Totalmente. Vamos a escucharla, a Olga Orozco, hablar de cómo era ese grupo. Dale. Nos reuníamos, éramos muy compañeros y muy amigos, no había competencias en ese entonces entre nosotros, sino más bien una gran solidaridad y conversábamos acerca de poesía y de 20.000 cosas hasta el alba. Se trataba sobre todo de acostar la noche. Nos divertíamos mucho y nos hicimos todos muy amigos de Oliverio Girondo, en cuya casa pasábamos largas veladas también. Era una casa especialísima, llena de objetos maravillosos, y Oliverio era un hombre de una conversación y de un brillo inagotables. La muerte de Oliverio y la de Nora Lange, que era su mujer, igualmente extraordinaria, a mí me cambió el color de la vida, puedo decir. Cosa que no es fácil que suceda, ¿no? Se trataba sobre todo de acortar la noche. Me encanta.
La pasaban bien. La pasaban bien. Pero igual, digo, también es como, digamos, una inspiración para nosotros. Digo, ¿por qué no podemos poetizar un poco más la vida cotidiana, no? Sí. Sí, deberíamos. Esa es la gran influencia de las vanguardias para mí que llegan de algún modo hasta ahora. Contame, bueno, ¿cómo fue Me quedo callada porque se me ocurren cosas, pero no me quiero ir de tema. Por eso me quedo así mirándote y se me pasa Eso lo que quiero decir. se dice que te reprimís. Así Sí, es que con este tema me tengo que reprimir. Sí, pues si no... Bueno, en 1940 integró el grupo que colaboraba, de la revista Canto, y en el 46 publicó su primera obra, Desde lejos. Desde lejos. Sí. ¿Cómo fue esa casualidad que la llevó a publicar por primera vez? Muy afortunada. Muy afortunada. Sí, su vínculo con la editorial y con sus publicaciones, digamos. Bien, esto lo vamos a escuchar, este relato, en boca de Olga Orozco, que cuenta en el siguiente video cómo fue esa casualidad que la llevó a publicar por primera vez y donde estuvo involucrado el poeta español Rafael Alberti. Cuando llegó Rafael Alberti a Buenos Aires con María Teresa León, le hicieron un cóctel en casa de Araoz Alfaro y su mujer, que era Carmen Portela, grabadora. Allí hay un retrato mío a mis 20 años, un grabado hecho por ella. Y bueno, le entregamos la revista esa a Rafael. Habían salido nada más que 2 números y tenían nada más que 4 paginitas cada número. En cada paginita había un poema de uno de los muchachos. Y Rafael se fue a un rincón y miró toda la revista durante el cóctel. En un rato estuvo. Entonces regresó con la revista al grupo y dijo: los mejores poetas son estos 2. Y señaló a Enrique Molina y a mí. Entonces don Gonzalo Lozada, que estaba presente, que era un editor fabuloso, un hombre que se ponía una flor en el ojal con la poesía, que no hacía negocio con la poesía, me miró y me dijo: tu primer libro es mío. Y salió mi primer libro entonces, que es Desde lejos, en la colección misma, donde estaba Rafael Alberti, Neruda, Asturias. Te tengo que preguntar entonces si era o no surrealista Olga Orozco. La respuesta sí, taxativa es no, pero sí compartía esta presencia de lo onírico, ¿no? Del sueño. Pero ella decía que no trabajaba, en su poesía no trabajaba con asociaciones libres, como propone el surrealismo. Dice, una cita: si lo hiciera es posible que desembocara no en el poema, sino en una plegaria. Bien, y pensando un poco en los temas, Desde lejos, en este primer libro que dijimos del 46, los temas son el viaje interior, la invención del mundo lírico se explaya a partir de la infancia, ¿no? Pensemos también que las muertes marcaron su vida. Su hermano murió de tuberculosis cuando tenía 20 años, él tenía 20 años, y aparece mucho de los sueños, las adivinaciones. Ella era astróloga, ¿no? Y tarotista. Así que eso aparece muchísimo también en su poesía. Además de trabajar como poeta, fue comentarista de teatro clásico, así que trabajó en radio haciendo comentarios. Tiene algo el tarot, la astrología, tiene algo poético. Sí, fuerte. Totalmente, sí. Y bueno, fue actriz radial también. Y cuando escribía para la revista Claudia lo hacía con seudónimos. Tenía como 6 seudónimos, porque claro, escribía tantas columnas distintas, que primero que no le interesaba que apareciera su nombre, y segundo que sería la revista escrita por una persona, es como que pierde cierta dinámica, podemos decir. Entonces construía esos escritores que eran ella misma. Nosotros tenemos nicks. ¿No? Ellos tenían nicknames. Nosotros tenemos nombres de usuarios que son como seudónimos también. Sí, pero a mí me cuesta un montón, no me cuesta. Pero vos estás con un seudónimo en Instagram. Pero ni siquiera es mío, es como, es otro. Vamos a escuchar... Te digo que me cuesta, ¿es Está verdad? bien. Vamos a escuchar de Olga Orozco el poema Las Muertes. El poema es Las Muertes. Las Muertes. Lo escuchamos. Las Muertes, Olga Orozco. He aquí unos muertos cuyos huesos no blanqueará la lluvia. Lápidas donde nunca ha resonado el golpe tormentoso de la piel del lagarto.
inscripciones que nadie recorrerá encendiendo la luz de alguna lágrima. Arena sin pisadas en todas las memorias. Son los muertos sin flores. No nos legaron cartas, ni alianzas, ni retratos. Ningún trofeo heroico atestigua la gloria o el oprobio. Sus vidas se cumplieron sin honor en la tierra, mas su destino fue fulmíneo como un tajo. Porque no conocieron ni el sueño ni la paz en los infames lechos vendidos por la dicha. Porque solo acataron una ley más ardiente que la ávida gota de salmuera. Esa, y no cualquier otra. Esa, y ninguna otra. Por eso es que sus muertes son los exasperados rostros de nuestra vida. Hay un momento, Mariel, que la obra de Olga Orozco se vuelve como más, triunfa, por decirlo así, ¿no? Sí, en el 62, cuando publica Los Juegos Peligrosos, La Oscuridad es otro sol, ahí ya también hay una consolidación de ella como poeta y con ese estilo propio que incorpora, dijimos, el sueño, estos rasgos que trae ella de la astrología, de la adivinación, así que sí, ahí aparece bien potente y también tiene este reconocimiento nacional e internacional. Cantos a Berenice es un libro muy interesante porque se lo escribe a su gata, así que ese es muy, muy bello. Después tenemos Mutaciones de la realidad del 79, La noche a la deriva del 84, Al revés del cielo del 87, Con esta boca en este mundo del 94. Este libro tiene casi toda su obra poética. Como es poesía, siempre es cortito, ¿no? Como la extensión no es demasiado larga. Y Lumen, bueno, es una editorial que se caracteriza por publicar poetas. Gana premios, ¿no? Internacionales también. Sí. El 28 de noviembre del 98, por mencionar uno, recibió en Guadalajara el 8º Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. ¿Cómo definiría su poesía? Bueno, habíamos dicho que a partir de estos elementos, la presencia de la infancia, el sueño, la adivinanza, hay una armonía, ¿no? en esa construcción de esos espacios mágicos, podemos decir. Así que invitados a leerla. Yo, dice Olga Orozco, yo, Olga Orozco, desde tu corazón digo a todos que muero. Así escribió ella, ¿no? Y falleció el 15 de agosto del 99, a los 79 años, por una afección circulatoria. Así que, 79 años. Mira, digo, comparando años con Pizarnik, que muere a los 36. Sí. Escúchame, ¿podés dejarnos una consigna como hicimos con el poema 23? Sí, bueno, pensando en esto de los sueños o en las adivinaciones, si hay adivinos, adivinas del otro lado, ¿qué pasa si transforman eso en un poema? ¿Cómo quedaría ese sueño? ¿No? Que seguramente va a tener elementos del absurdo, cosas que les parezcan que en la realidad no pueden estar. Y además la poesía es esa cuestión de lo que no se puede explicar, de lo indecible muchas veces, que seguramente ahora lo vamos a charlar con Tamara, ¿cómo aparecería en ese poema sobre el sueño? Excelente. Vamos entonces a pasar ahora a nuestra tercera protagonista de hoy. Sí, que es la poeta Tamara Kamenstein. Vamos a hablar un poco de ella. Nació en Buenos Aires en 1947, estudió filosofía siempre, ¿no? La poesía y la filosofía van de la mano en algún lugar. También el periodismo. Luego incursionó en el periodismo y formó parte de los poetas de la generación del 70, llamados neobarrocos, junto a Néstor Perlonger y Arturo Carrera. Nada menos. Nada menos. Coordina talleres privados, hay un montón de gente que estudió poesía con ella, y dio clases también en la Universidad de Buenos Aires, en México, donde vive hasta 1984, donde regresa para abrir lo que fue todo el área de letras del Centro Cultural Rojas, que también yo estudié ahí poesía. Qué hermoso. Imagínate. Y en esa época. Y qué desafío, ¿no? Sí, llevar eso adelante. Tremendo era. Yo estudié en el 85, así que me la voy a haber cruzado sin saberlo. La novela de la poesía, publicado en el 2012, es un libro a través del cual Tamara presenta su poesía reunida. Enrique Fofani le escribe el prólogo. No puedo hacer un corazón porque tengo papel. Un grosso, Fofani. Gran docente. Dice lo siguiente: escribir la novela que la poesía contiene. Más bien se trata de una imagen, una figura que va dibujando de libro
en libro. ¿Cómo definirías, si podés, en 2 Sí. palabras, la poesía de Tamara Kamenstein? Hice el de Orozco en 2, así que tengo que... Tenés que poder. Bueno, una de las características de la poesía de Kamenstein es que logra borrar o juega con el borramiento de los límites entre los géneros, ¿no? Entonces Claro. un poema puede tener características de lo narrativo y a su vez la narración puede tener elementos de lo poético. También hace ensayos ella, así que Claro. en esos ensayos también aparece mucho de lo poético. Pero esto del borramiento es muy característico. Es de muy ella. característico, sí. Vamos a leer una poesía de Tamara Kamenstein. Ya hablé de la muerte. Murió mi hermano, murieron mis padres, murió el padre de mis hijos, tantos amigos murieron y dije y digo que no están más. ¿Eso es hablar de la muerte? Dejé anotado que se fueron, les dediqué libros, los nombré, por sus nombres me anoticié de que nadie me contestaba. ¿Eso es hablar de la muerte? Ensayé todo lo que pude, insistí con estribillos ajenos. Debajo estoy yo, pero Pizarnik ya había nacido, enterrada, Alejandra se hizo llamar desde chica y eso sí que es hablar de la muerte. Yo solamente la cito porque nací en una generación y eso no es hablar de la muerte, si el cuerpo camina solo. Plegarse con otros al paso del tiempo es un deporte literario. La muerte y la vida estaban en un cuaderno a rayas. Vamos a comunicarnos porque estamos, y con mucho placer, conectados para hacerle una entrevista a Tamara Kamenstein. Hola Tamara, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Darío habla. Sí, Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Tanto tiempo. Bien, bien. Qué placer. Estamos acá con Mariel. Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Mariel, Saludo. ¿qué tal? Mirá, acabamos, te digo que para los que están viendo, acabamos de hablar de tu obra y tenerte acá en vivo y en directo es un placer, es increíble. Y acabo de leer el poema Ya hablé de la muerte. ¿Sí? Qué fuerte. Mirá con qué arrancamos. Sí, te quiero no preguntar. se fueron con cositas. Y es que ya que hablábamos de Pizarnik, bueno, estaba ahí una tentación no Total. usarlo. Te quería hacer una pregunta para empezar. Vos cuando relees tus escritos anteriores, ¿te peleás con los escritos anteriores? Ay, sí, a muerte, ya que usaste la palabra muerte. Sí, me peleo a muerte, no me gusta. Mira, justamente ahora, en este momento, y de paso paso el chivito digo porque mi último libro que acaba de salir, Pobre en la cuarentena, se llama Libros Chiquitos, es un libro de ensayos. Y estaba mirándolo porque un amigo me dice, che, hay tal errata y tal otra errata. Y no lo puedo abrir. Es como que me da mucho, no sé, mis libros anteriores no los quiero ver más. Una vez que salieron, chau, para mí. Porque además yo siempre digo que escribo contra el libro anterior. Entonces, o sea, el impulso que me lleva a escribir es un poquito en contra del libro anterior. Hay gente que no, viste, que ama sus cosas y vuelve y bueno, pero no es mi estilo, no sé. En ese caso, lo interesante es que nunca te vas a quedar sin un impulso, porque siempre va a haber un libro antes. Bien. Está bien. Qué bueno, gracias. Escúchame. Para vos entonces, además sabemos que estudiaste filosofía, así que te hago una pregunta filosófica. ¿La obra excede al autor? Sí, no, claro, sí, por todos lados, por los 4 costados, qué sé yo. Porque vos podés no estar contenta o no querés leerlos más, pero hay un montón de gente que está con tus libros y... Obvio. No, y además te digo más, si empiezo a ver que a todos les pasa lo que me pasa a mí, verdaderamente me lleva al suicidio eso, ¿no? Yo soy viva, yo quiero que no me guste a mí, pero que a los demás les guste. Te hago una pregunta. ¿Qué opinás de ese debate, típico debate, pero estamos hablando para chicos también de 4º y 5º año, a la hora de escribir en general, ¿sí? Ese debate entre inspiración y trabajo. ¿Dónde te situás vos ahí? Sí,
A ver, qué lío, sí, es un lío. Por ahí en el medio, en un entre, que es lo más fácil siempre decir esa respuesta. Sí y no. No, yo ni esto, ni lo otro. Durante muchos años estuve muy peleada con el término inspiración porque venía del romanticismo, de una generación anterior a la mía, donde todo era inspirarse y nada era trabajo. Y me gustó mucho empezar a verlo como un trabajo. Y ahora me gusta de nuevo el término inspiración, porque lo relaciono con el deseo, con las ganas. Claro. Más que con que te viene algo de no sé de dónde, una flecha que te traspasa y entonces te das cuenta de qué querías escribir. Pero sí el deseo, las ganas, cierto estímulo, sí, algo que excede al trabajo. Pero el trabajo recontra está. Total. Sin el trabajo, lo otro solo no es nada. Y el trabajo solo, la verdad que tampoco es nada, porque si uno no desea hacerlo y lo hace por obligación, mejor déjalo y hace otra cosa para ganar más plata, que con escribir no vas a ganar. Y Tamara, creo que estamos de acuerdo acá y decimos que sí, con la cabeza. Pensando en tu obra y en estas dualidades, ya que estamos, ¿cómo podemos hablar del yo poético y el yo autobiográfico? ¿Se funden? ¿Están separados? ¿Forman parte de un trabajo? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a tratar de decirlo sencillito, así lo entienden los chicos. A ver, la pregunta que me hace Mariel tiene que ver con una que me hace la gente en general cuando lee algo mío y me preguntan, ¿pero eso te pasó? ¿Pero eso es algo que vos lo viviste o estás inventando? Entonces yo siempre digo una frase de un poeta alemán que ya no murió hace mucho, que se llamaba Goethe, que es el poeta alemán tal vez más importante, que decía, cuando le preguntaban eso, decía algo así, porque un poco lo estoy arreglando, pero decía algo así como, todo lo que escribí, lo viví, pero nada de lo que escribí, lo escribí como lo viví. Hermoso. A ver, yo creo que que es fácil de entenderlo, ¿no? O sea, que todo lo tuve que vivir, experimentar, lo cual no quiere decir que te pasó así. Te pasó, pero cuando lo pasás a escribirlo, todo cambia, tiene una base que está en la experiencia, pero después se va hacia otro. Ese sería el yo poético, el que al escribir va generando una cosa nueva, distinta, otra experiencia nueva. No es solo transcribir la experiencia que tuve, ¿no? Creás una experiencia total. Hay como una recreación en ese sentido, ¿no? Algo así como una recreación, sí. Vos siempre te peleaste, y más en el libro, la novela de la poesía, digo, pensando en el título, te peleaste con la delimitación de los géneros, ¿no? Pero, o sea, ¿seguís pensando así, digo, o se puede definir a la poesía de una manera como distinguirla de otros géneros? Y a mí me gusta jugar siempre en el límite ese, ¿no? Entre los géneros. Pero, o sea, como me pasa algo, acá siempre cito a Pizarnik, porque ella, ahora que la vieron, ella en los diarios decía, era increíble, decía, yo quiero escribir una novela, pero no puedo, no me sale, no sé usar los tiempos de verbo. Decía ese tipo de locuras porque era Dios mío, una escritora increíble. Pero decía, yo no sé, entonces mientras tanto les voy dando a mis lectores poemas para que medio se distraigan. Genial. Y bueno, eso duró toda su vida, que fue corta, como ya habrán visto cuando la trabajaron, fue una vida corta pero muy intensa, pero bueno,
estoy segura que si Alejandra hubiera seguido viviendo no hubiera escrito la novela. Claro. Pero yo en eso me identifico como que escribo en estado de querer hacer una novela. Como que digo, no, a ver, ¿por qué no voy a contar? Quiero contar. Pero algo siempre me lo frena, ¿no? Me lo suspende. Y ahí es donde aparece el poema, que también, el verso también es un corte. Uh-huh. El verso también uno tiene que cortar para pasar al otro verso. Sí. Y al cortar ahí también deja de contarte el cuentito, pero te lo cuenta también. No es que te lo suspende y después te lo vuelve a retomar de otro modo. Es lo que venimos charlando, tal vez esa idea de lo indecible que está en el poema y que en lo narrativo se deshace un poco, ¿no? Siempre hay que contar algo que tiene que ser concreto, claro. Y el poema deja esto más fluir, en otros significados, claro, inclusive. ¿Y qué pasa con el ensayo, Tamara? ¿Qué sé ¿Cómo yo? es ese proceso de lectura y escritura? Porque ahí hay un doble trabajo, claro, siempre, pero ahí sobre todo. Tenés que hacer música, tenés que hacer ahí un salto mucho más, ¿viste? Sí. O danza. Y el ensayo, yo tengo un amigo que siempre me dice, ¿por qué decís que escribís ensayos si lo que vos hacés es crítica? Claro. Él lo llama crítica. Uh-huh. Yo, como no soy académica, no quiero ser, en realidad por ahí soy, no sé, no quiero ser académica, le digo ensayo en vez de crítica, pero en realidad podría ser crítica, pero ¿qué es crítica también? A ver, vos, Darío, que Agamben dice que la crítica está entre la filosofía y la poesía. También también es como otro género, ¿no? Sí. Claro, dice que cuando ya la filosofía no tiene palabras, porque la filosofía, como dice Agamben, conoce a su objeto, pero como que no lo sabe expresar. No sabe decir sobre él. Sí. Y la poesía sabe decir, pero no lo conoce. Tenés razón. Entonces él dice, y en el medio estaría un género que él lo llama crítica, yo lo podría llamar ensayo, que es un género donde yo me puedo dar el lujo de meter las cosas que aprendí en filosofía y que sigo pensando y que me copan y que me copa leer a los nuevos filósofos que no son tan pesados, que son como más, qué sé yo, que escriben más cortitos, libros chiquitos. Más amigables. Más amigables. Sí. Y a la vez, leo eso y a la vez se puede meter algún poema, porque los filósofos mismos siempre trabajan con poesía. Sí. No sé, algo... son como dos extremos... Estoy pensando, Tamara, son como dos extremos ideales, ¿no? La vieja filosofía canónica y la poesía pura. Digo, exacto. Todo está en ese intermedio, me parece, sí. que introduce el ensayo. Se nos fue el tiempo, te agradecemos muchísimo, pero fue hermosa la charla. Muchas gracias, Tamara. Un gusto inmenso. Gracias. Dale, ahora nos vamos con los estudiantes, les vamos a pedir que hagan una actividad a partir de un escrito tuyo. Así que después te contamos. Me encanta. Dale. Bueno, muchas gracias. Gracias, Tamara. Chao. Bueno, qué lindo, ¿no? Sí, teníamos para rato ahí. Pero sí, el programa entero. El programa entero, como 4. ¿Qué hacemos? ¿Hay una consigna? Sí, la consigna es que escriban un poema que pueda contar una historia o... lo contrario, entre comillas, que elaboren un relato que use recursos poéticos. ¿Qué pasa si trabajamos un poco con esta idea de Tamara de borrar estos límites de los géneros? Está buenísimo. Invitados. En el medio de un texto informativo meter algo poético. También, ¿no? Sí, transformar una noticia en un poema, pastiche. Por ejemplo. Vamos. De una. Eso. Bueno, gracias, Mariel. Gracias, Darío. Te invito a quedarte a la clase de María Eugenia. Sí. Gravitación. Me encanta. Digo, porque nada de esto lo haríamos si no estuviéramos... Y un poquito, hoy no estuvimos tanto, medio que hoy levitamos. Sí. Bueno, recreo y volvemos con la clase de física. Bien, seguimos educando, pasamos de la poesía literaria a la
poesía estelar. ¿Te gustó? Hola, María me Eugenia. gustó. Hola, ¿cómo estás, Darío? Claro, porque el movimiento de los astros también, de algún modo, tiene algo poético. Y por lo menos sí. así lo consideraban los antiguos, ¿no? Sí, siempre es algo que llamó la atención desde siempre en la humanidad. Total. Estar mirando al cielo y ver, y bueno, y tiene algo de eso de los poetas y la luna. Y la luna. sí. No, y la belleza, porque Sí, realmente sí. tiene la noche, es muy bella y lo que genera Sí. también de inspiración. Generalmente sí. Yo soy una de las que me gusta mirar la luna. Vivo en la luna. Además de vivir en la luna, ¿te me gusta? gusta mirar la luna. Sí, Bien. y, disfruto mucho de mirar el cielo de noche. Ahora, hay una forma de leer el cielo que es científica, que está muy ligado a lo que vos haces, que es física, que es la astronomía. ¿no? Exactamente. ¿Qué sí. estudia la astronomía? Y la astronomía estudia eso, cómo están compuestos esos cuerpos celestes, qué movimientos tienen, cómo se mueven, ¿sí? Bueno, todo lo que está relacionado con los cuerpos celestes que escapa, Claro. inclusive a lo que podemos ver a simple vista. Y ese análisis que se hace de los cielos se utiliza para el análisis las categorías de la física, o sea, está muy ligada a la física y la Está astronomía. muy ligada, sí, más que todo en la física, en la parte de la cosmología o la astrofísica. O Claro. sea, ahí, bueno, tenés una mezcla de astronomía y física. Total, y desde la antigüedad han habido un montón de pensadores que eran físicos, Sí. filósofos, Y sí, astrónomos, bueno, se mezclaba mucho. Vos, sí, conocés a Aristóteles. Sí, obvio, bueno. Aristóteles, Tales mismo, pero después, bueno, Ptolomeo. Bueno, y después empezaron a ser más específicos a esta ciencia. Y bueno, sí, tenemos a Copérnico, Kepler, no me salía. Galileo, Tycho Brahe, que fueron como los más importantes. Ahí que, ahora en un ratito vamos a ver qué fueron lo que hicieron para ir separando esto. ¿sí? Siempre hubo además como una especie de pugna entre el desarrollo más científico que traía la astronomía y la religión, ¿no? Porque chocaba, ¿no? Digo, en algún momento como que estuvieron alineados un poquitito. Lo que pasó fue que al principio todo lo que era la astronomía se basaba en lo que uno observaba. Entonces decían, bueno, pasa tal cosa porque es lo que puedo ver. lo que veo a plena vista. Exactamente. Aristóteles fue uno de los que dio uno de los primeros modelos, que pues justamente era lo que podía ver, que justamente los tenemos por acá. Acá está. Sí. Los ponemos de acá, Que que es el modelo, el geocéntrico, ¿sí? Que bueno, decíamos que teníamos. Yo los anoto. Bueno, dale. En el medio estaba la Tierra, ¿sí? Y después alrededor teníamos un anillo que era donde estaban los planetas, la Luna, y después las estrellas se situaban en esta parte de acá. Y lo importante que decía esto es que tenía las posiciones fijas de las estrellas, estaban fijas ahí. Las estrellas. Y bueno, eso como si fueran lucecitas puestas en el techo del cielo. Exactamente. Sí. Bueno, eso estuvo casi 2000 años. 2000 más o años, menos, sí, se vio con eso. Y ahí viene el problema entre la religión también. ¿Qué pasó? Porque en un momento eso se empezó a caer, cuando de las mismas observaciones empezaron a ver que las estrellas no se ven siempre las mismas, que se veían otras, que las cosas en el cielo se movían del lugar, no lo veían siempre en el mismo lugar. Y ahí empieza el problema con la religión, porque claro, en esa época la religión, mientras avalaba esto, que tenían como el hombre era el centro de todo y todo giraba alrededor del viviendo hombre. en esa tierra, en ese geo es tierra, ¿no? Exactamente. Y además, recuerdo también, Eugenia, que hay textos bíblicos que dicen explícitamente que el sol se mueve. Sí. Entonces, después cuando la ciencia fue demostrando que era al revés, imagínate el escándalo, Sí, porque sería como negar la autoridad del texto. De hecho, sufrió uno de los que fue en contra de esta teoría, de la teoría geocéntrica, que se afirmó más en la heliocéntrica, donde ya salía del lugar, del centro de la Tierra, salía del lugar y iba el Sol, ¿sí? Fue Copérnico el que hizo las primeras observaciones y en eso después se basó Galileo Galilei, entre otras cosas, y
Y Galileo Galilei la sufrió porque fue el que la iglesia le dijo que era un hereje. Total. Helio es sol, ¿no? Helios. Y acá el otro modelo es que la Tierra en realidad, o sea, que el Sol ya... Que el Sol ahora está en el centro y la que gira alrededor del Sol es la Tierra. ¿Sí? Ahí venía, por eso tenemos estos dos modelos tan distintos. Pero bueno, vamos a ir a ver viendo cómo fue evolucionando esto también. Claro, porque nosotros hoy no es que concebimos a los cielos desde un modelo heliocéntrico. O sea, el Sol es el centro de nuestro sistema solar. Pero el universo es infinito. Es infinito y se expande. ¿Y qué nos puedes decir de Kepler? Bueno, y ahí viene el problema, porque... No el problema. Kepler... Anterior a Kepler tuvimos a Tycho Brahe, que él hizo observaciones, hizo mediciones y iba viendo esto del cambio de los lugares de las estrellas, ¿no? Muchas mediciones precisas sin telescopios. Tuvo muchos años, todos sin telescopio. 20 años observando a este hombre. Y Kepler era discípulo de él, trabajaba con él y bueno, fue el que hizo 3 leyes que son súper importantes, ¿sí? Perfecto. Estas 3 leyes que es con lo que vamos a... Dale, si te parece, vemos un primer video que nos va a presentar la primera ley de Kepler, pero digo, para introducir lo que trae Kepler, lo más importante que trae Kepler tiene que ver con la forma de la órbita. Con la forma de las órbitas, porque también hasta este momento, fíjate, los gráficos son todos círculos, ¿sí? Entonces, bueno, Kepler vino a desarmar, dijo. Vino a desarmar eso. Sí. Es que es el gran problema. Mientras se siga creyendo que los movimientos en el cielo son circulares, se sigue pensando que el cielo es perfecto, porque el círculo es el movimiento perfecto. Sí, exactamente. En cambio, lo que hace Kepler es... Desarma esto. Golpazo, claro. ¿Y qué dice? Que es una elipse, ¿no? Es una elipse, sí. Así que bueno, ahora... Vamos al video. Vemos, primer video, primera ley de Kepler y volvemos con Eugenio. Desde el comienzo de los tiempos, el hombre se vio atraído por los cuerpos celestes y sus movimientos. Por muchos siglos, se pensó que el planeta Tierra estaba en el centro del universo y que el resto de los cuerpos celestes giraban a su alrededor. Sin embargo, el trabajo de hombres como Tycho Brahe, Galileo Galilei y Johannes Kepler permitió cambiar esta forma de pensar. La calidad de las observaciones de estos grandes investigadores del cielo permitió demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol. Johannes Kepler describió matemáticamente algunas de las características del movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. La primera ley fue enunciada en el año 1609. Sostiene que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol, siguiendo órbitas elípticas o circulares. El Sol está en uno de los focos de la elipse o bien en el centro de la circunferencia. Bien, Eugenia, entonces, ¿cómo es la primera ley de Kepler? La primera ley me dice que todos los planetas alrededor del Sol siguen una trayectoria elíptica. ¿Sí? Ya no tenemos más la circunferencia. Bárbaro. Entonces vamos a ver lo que es una elipse. Entonces te voy a invitar que me ayudes a dibujar una elipse. Dale, ¿y qué son esas sogas? ¿Pero por qué? ¿Con eso vamos a dibujar? Vamos a dibujar con esta elipse? Porque al no ser una circunferencia, ¿sí? Hay un método con esto para dibujar la elipse, que la elipse tiene algo particular que son 2 focos. Como la circunferencia tiene un centro, la elipse tiene 2 que no son centros, se llaman focos. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, y toma una forma más o menos parecida a la de un huevo. Yo creí que así trajiste eso porque así dibujaban las elipses en la antigüedad. También, sí, bueno, pero es un modo sencillo de dibujar una elipse y no equivocarse, porque si la tengo que hacer a mano, no me va a salir. ¿Borro? Dale, borremos a ver si sale. Debería. Tiene que salir. Tiene que salir. Sin presión, pero tiene que salir. Bueno, dale, a ver, vení, ayúdame. Vos. ¿Qué hago? Deja acá apoyado. Dale, ahora lo agarro así. Dale, agárralo. Así y no lo nos tenés tocamos. que mover ahí. Dale. Exacto. Y yo lo que hago es, voy a tomar otro punto bastante alejado. Ahí, y esos van a ser los 2 focos de la elipse. Claro. Entonces vamos a ver si sale. Debería. Tendría que haber traído un... Bueno, ahí la vamos a dibujar. Maldición. Buenísimo. Exacto. La idea es esta, pero... Espera que... Es como un compás. Es como un compás, casero. pero con la tiza se complica porque se sale. Dale. Y ahora tengo que ir de abajo. Hay que darle la vuelta.
es más fácil hacer la circunferencia. Esta como que se complica un poco más. Sí. Ahí va. Bueno, se me corrió un poquito. Impecable. Pero bueno, acá tenemos, donde tenemos los dedos. Claro. Fíjate que ya lo que tiene es como el una elipse, circunferencia achatada. Achatada, sí. Lo que hacemos, entonces, estos son estos 2 puntos que es donde yo marqué, se llaman focos. ¿Sí? Y justamente una de las cosas que lo tenemos acá, ¿sí? El Sol ocupa uno de los focos. Claro. ¿Sí? Entonces acá tendríamos al Sol. Y la característica que tiene el elipse es que, fíjate, yo lo que puedo hacer acá, tiene, vamos a suponer que por acá tenemos el medio, va a tener 2 ejes, uno que es mayor y otro que es menor. El mayor siempre va a estar, el mayor, semieje mayor siempre va a estar para el lado que la curva es más achatada y el menor para donde es más... La Tierra... más alargada y el semieje menor donde es más achatada. La Tierra, entonces ponele, o los planetas lo que hacen es giran en elipses. Exactamente. Alrededor. Las trayectorias son elipses alrededor del Sol. Por eso hay momentos que están más cerca del Sol y hay momentos momentos más lejos. que están más lejos, exactamente. Mira qué bien. Sí, bueno, ahí acá entendí. lo tenemos a grafiquito bien hecho. Ahí se lo ve bien. Acá se lo ve bien, el Sol, y acá tenemos el planeta que va orbitando alrededor del Sol. Bien, tengo que presentar la segunda. Vamos a la segunda ley. De Kepler. Sí, que se formuló primero, antes que la primera. Eso es increíble. Es la segunda, pero se formuló primero. Bueno, exacto. Lo vemos en este video. La segunda ley dice que el radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto se traduce en que, cuando los planetas se acercan al Sol, se aceleran y se desaceleran cuando se alejan de esta estrella. Bueno, clarísimo, segunda ley de Kepler, ¿la repasamos? Bien, la repasamos. Vamos acá al gráfico que nos va a ayudar. Entonces, lo que nos está diciendo la segunda ley es que el planeta va recorriendo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Si yo tengo este radio, pasa un tiempo acá, el área que barre, toda esta de acá hasta acá, es la misma, es súper curioso, esto es la misma cuando va por acá. ¿Sí? Claro. O sea, no es que por acá y por acá. Lo que me está diciendo es que todo el tiempo las áreas van a ser todas iguales. Fíjate que acá se dibujaron 3, la 1, la 2 y la 3. Lo que me está diciendo es que el tiempo que transcurrió en recorrer esta distancia, el tiempo que transcurrió en esta y el tiempo en esta es la misma. La misma. ¿Sí? Perfecto. Entonces, las áreas son iguales. En tiempos iguales, áreas iguales. ¿Y por qué te tengo que preguntar qué plantea la conservación del momento angular? Bueno, ¿te acordás que en la clase pasada estuvimos dando la vuelta y lo que hacíamos era desparramar la masa? Y bueno. Cuando hiciste el patín. Claro, exactamente. Bueno, está muy relacionado con esto, porque nosotros lo hicimos cuando un cuerpo está fijo, rotando, y cómo se cambia la masa, la distribución de la masa de ese cuerpo. Pero yo dije que eso valía también cuando tengo algo que en una trayectoria circular. Claro. Y acá tenemos el ejemplo de la trayectoria circular, donde ahora, en vez de la distribución de la masa, lo que va a ser la distancia respecto del cual yo estoy midiendo el momento angular. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo una distancia mayor, ¿sí? Acá tengo una distancia menor. Entonces, para que se conserve el momento angular, tiene que cambiar la velocidad, que era lo que pasaba antes. Para que se conserve, o giraba más rápido o giraba más lento. Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, acá, como está más lejos, ¿sí? Va a tener que ir más rápido, y acá, como está más cerca, va a tener que ir más lento. Perfecto. ¿Sí? Nos vamos acercando así a las nuevas teorías astronómicas, viendo cómo fue cambiando. Claramente la astronomía en Occidente pega este giro, ¿no? Del geocentrismo al heliocentrismo. Kepler fue muy importante en esto que hizo, porque dio pie a más cosas, pero igual todo está relacionado con lo que iban observando, y veían que había cosas de las teorías que tenían, que había cosas que no explicaban, que no cerraban. Claro. La tecnología fue clave, porque una vez que empezaste a ver con mayor precisión con el telescopio, muchas de esas ideas que tenías así como arraigadas se fueron. Uno de los planetas que dio a ver las elipses fue la observación de Marte. Claro. Porque, bueno, Marte veían que retrocedía, o sea, no estaba siempre en el mismo lugar, pero a veces estaba como más atrás, después más adelante. Bueno, entonces ahí fue donde llamó la atención. Porque la idea del movimiento circular perfecto se te caía viendo que Marte iba para un lado y para el otro, ¿no? O sea, que había que cambiar un poco la teoría.
Esto empezó con Copérnico, por eso se llama esto Empezó con Revolución Copernicana, y después está Kepler, Galileo. Sí. Todo. Bueno, falta la tercera ley de Kepler. Falta la tercera ley. ¿Después el recreo? Dale. ¿Sí? ¿Te quedás? Sí. ¿Sí? Bien. Y pasamos, yéndonos al recreo, este video, un video para que ustedes puedan ayudar a nuestros adultos mayores a realizar todos los trámites en esta cuarentena. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer dinero en efectivo del cajero automático? Acércate al cajero del banco más cercano. Podés utilizar cualquiera sin pagar cargos ni comisiones hasta el 30 de junio del 2020. Introducí tu tarjeta de débito en la ranura. Ingresá el PIN, tu clave compuesta por 4 números. Desde ya, no lo compartas con desconocidos y no la digites en presencia de extraños. Elegí la opción Extracciones/Adelantos. Selecciona el tipo de cuenta, por ejemplo, caja de ahorro en pesos. Elegí el importe que deseas retirar. Si no está en la pantalla, marca Otro importe y escribí el monto que quieras. Eso sí, debe ser siempre múltiplo de 100. Por ejemplo, 500, 2.300 o 5.800. Luego, confirma el monto. Recordá que los cajeros tienen la obligación de permitirte extraer hasta 15.000 pesos por día. Si el cajero te solicita tu clave PIL de 3 letras, ingresala seleccionando los grupos que contienen esas letras. Retira el dinero, el comprobante y chequea que se corresponda. Si notas una diferencia o si tu tarjeta es retenida, comunícate por teléfono con tu banco. Ojo, no te olvides de retirar la tarjeta. El cajero suele realizar un sonido y luces para alertarte de que no te la olvides. Pero por las dudas, chequea que la hayas guardado bien. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias. Cuidémonos entre todos y todas. Bien, cuarto bloque de Seguimos Educando. Vamos con la tercera ley, pero repasemos las primeras dos leyes. La primera ley está relacionada, ¿sí?, con las órbitas. Y me dice que las órbitas son elípticas, como tenemos acá. Bárbaro. Y la segunda, que está relacionada con las áreas y el tiempo en recorrer la distancia. Entonces, la segunda ley me dice que barre el planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. Buenísimo. Tiempos iguales. ¿Y la tercera? Y vamos a la tercera. La tercera relaciona el periodo, ¿sí?, del planeta alrededor del Sol con la distancia al Sol. Claro, o sea, lo que tarda en dar la vuelta al Sol. El periodo, claro, es el tiempo que tarda en recorrer toda la órbita, ¿sí?, y eso lo relaciona con la distancia. Perfecto. Vemos esta tercera ley de Kepler mientras escribe en el pizarrón Eugenia en este video. La tercera ley describe matemáticamente el hecho de que cuanto más cerca está el planeta del Sol, menos tarda en completar su órbita. La Tierra lo hace en 365 días, pero Mercurio, el planeta más cercano al Sol, solo tarda 88 días. Bien, tercera ley de Kepler. ¿Qué nos dice? La tercera ley se viene en la formulita. Se viene la formulita. Faltaba la formulita. Faltaba la formulita. Habla del periodo y del semieje mayor. ¿Sí? Me dice que el periodo, ¿sí?, el tiempo que tarda, sale de acá, el tiempo que tarda en recorrer toda la vuelta, elevado al cuadrado, es directamente proporcional al cubo del semieje mayor, si yo llamaría a mi semieje mayor. ¿Sí? Claro. Y eso, el cociente entre esos valores me da una constante. Es siempre el mismo.
Está bien, entonces para cada planeta lo que podemos hacer es, si tenemos el periodo, se puede calcular la constante y podemos calcular, se usa generalmente en los problemas, poder calcular las distancias entre el Sol y el planeta. Lo que hay que tener en cuenta es que esta distancia no es la distancia entre el Sol y el planeta, que hay unas identidades matemáticas que relacionan todas estas distancias y así se pueden calcular. Si no es, no es esta distancia, pero sí usando esas relaciones matemáticas se puede llegar a calcular la distancia entre el planeta y el Sol. Ahora, la velocidad del planeta que viene girando no es siempre la misma, ¿no? No, o sea, recordá que eso justo lo dijimos acá, vale, con la segunda ley. ¿Sí? Como va áreas iguales en tiempos iguales, me cambia la velocidad. Cuando está más lejos, va más rápido y cuando está más cerca, va más despacio. Va más despacio. ¿No? Sí. No. No, al revés. Cuando está los más planetas lejos, se mueven más despacio cuanto mayor es su órbita. Sí. Claro. Ahí está, estamos bien. Pero está, porque uno tiene, es lo que mostrabas ahí con la segunda ley. Perfecto. ¿Es posible entonces, frente a esto me hace preguntarte, si es posible vincular el movimiento de los planetas con el movimiento de los objetos en la Tierra? Sí, justamente, bueno, y ahí saltamos de Kepler a Newton. Sí, Newton. ¿Lo anotás? Vamos a Newton. Vamos por ahí. Newton se basó en el trabajo de Kepler, ¿sí? Para terminar de cerrar toda esta teoría de las elipses y cada una de las tres leyes, ¿no? Con el estudio de qué pasaba con los objetos que estaban cerca de la Tierra. Pues dijeron, bueno, el Sol atrae a los planetas, la Tierra es un planeta, atrae a lo que está cerca también. Entonces dijo, bueno, ¿qué pasa ahí cerca? ¿Qué es esa atracción? Y esa atracción es la que conocemos como la fuerza de gravedad. Claro, perfecto. Entonces, bueno, sabemos que los objetos caen porque los atrae la Tierra. Entonces, bueno, ahí viene todo el desarrollo de la teoría de Newton de gravitación. Que es la más famosa, ¿no? El que todo cae. Sí, es el famoso de todo lo que sube baja. Sí, y la famosa imagen de Newton debajo del árbol con la manzana. Sí, supuestamente dicen que estaba debajo del árbol, cayó la manzana en la cabeza y se dio cuenta. No, pero sí te quiero preguntar, porque me parece como fundamental, más como lo fue explicando Eugenia en la clase, cómo nadie hubiese creado o inventado o hubiese descubierto ninguna teoría sin el trabajo de los anteriores. No, obvio, sí, en ciencia pasa mucho eso. Sí, justamente la ciencia va avanzando porque uno va viendo el trabajo anterior y dice, bueno, ¿y ahora qué pasa así? Y bueno, así va avanzando. Justamente Newton no hubiese llegado acá si no hubiese estado todo el trabajo anterior. Perfecto. Bueno, en el próximo video vemos cómo influye la gravedad en el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Algunos años después, los desarrollos e ideas de Newton demostraron la existencia de la fuerza de gravitación universal. Esta fuerza es la responsable de que los cuerpos se atraigan y es el motivo por el cual la Tierra nos atrae hacia el suelo. La Tierra gira sobre su propio eje, que forma un ángulo de unos 23,5 grados. Esta inclinación produce en los polos geográficos períodos de varios meses continuados de luz y oscuridad. Además, es la causa de las estaciones del año. Al mismo tiempo, realiza una órbita prácticamente esférica alrededor del Sol. Los planetas no interactúan solo con el Sol, sino que también presentan interacciones entre ellos. Así, por ejemplo, las observaciones de Urano revelaron que su movimiento solo podía ser explicado a partir de la existencia de un planeta no descubierto, necesario para explicar la forma de su trayectoria. Esta hipótesis fue confirmada cuando encontraron Neptuno y Plutón dentro del sistema solar. Siempre me pareció como de lo más interesante el tema de la gravedad, ¿no? Esta cuestión de por qué estamos siempre como aferrados al suelo, por qué las cosas caen, sobre todo sabiendo, como vos bien sabés, que la física antigua tenía teorías que hoy no se sostienen, de que las cosas buscan su lugar natural, ¿no? Y cosas por el estilo. Igual sigue valiendo eso. Sí, un poco, pero bastante. ¿Cómo cambia esta idea de...? O sea, la gravedad marca un hito, ¿no? Sí, acá hubo, con Newton, hubo algo bastante importante porque puede describir con esta ley de gravitación toda
la mecánica celeste, que es de cuerpos grandes, como también vale para cuerpos que están en la Tierra. Eso es increíble. O sea, explica desde qué la Tierra gira alrededor del Sol hasta por qué, digamos, este marcador lo suelto y se cae. Exactamente, claro. sí. Galileo también ya venía incursionando ahí porque fue el que descubrió que caían todos los cuerpos con la misma aceleración. Claro. Pero bueno, Newton terminó de cerrar todo esto con la ley de gravitación. Dale. Entonces, vamos a ver de qué se trata la ley de gravitación. Bueno, tenemos la gravitación universal. A ver, lo primero que vamos a decir en cuanto a la ley de gravitación universal es que estamos hablando de un campo de fuerzas que son fuerzas a distancia. ¿Te acordás que hablábamos nosotros hace 2 clases atrás cuando vimos las leyes de Newton? Tenían fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Bueno, la gravitación es una fuerza de distancia. Y bueno, ¿de qué depende esta fuerza de distancia? Va a depender, si vamos a suponer que yo tengo, en el caso, vamos a suponer que tengo el Sol y un planeta, el planeta X. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender esta fuerza de gravitación? Va a depender de la masa de los 2 planetas, ¿sí? Entonces, esta fuerza va a depender de la masa del Sol, de la masa de mi planeta X, y después depende de la distancia que hay entre los planetas. Claro. Pero de la distancia al cuadrado, ¿sí? Y acá viene, bueno, ¿cómo calculo yo esa fuerza de carácter atractivo entre los planetas? La fórmula va a ser una constante, que se llama G, que ahora voy a hablar de la constante, por la masa de un planeta, por la masa del otro planeta, dividido la distancia que hay entre esos planetas al cuadrado. Esta es la fórmula que vale para todo. Esto vale, di el ejemplo de los planetas, vale entre vos y yo, entre yo y la silla, entre la tiza y el borrador. Todo lo que tiene masa se atrae. ¿Por qué no sentimos por qué no me está atrayendo a mí el pizarrón? Pues la Tierra es mucho más masiva, mucho más grande y es más intensa. Claro. Pero si estuviéramos en el espacio, seguro nos estaríamos atrayendo. Habría atracción. Exactamente. Bien. Bueno, ¿y qué es esta G? ¿Qué es la G? La G es una constante, ¿sí? Que es en física se usan muchas constantes. En general, las constantes aparecen porque digamos, es lo que termina de cerrar el cálculo para que valga para todo. Claro. ¿Sí? Es un número constante. Es un número constante y con el tiempo se van mejorando esos valores de esas constantes porque van encontrando más cifras decimales y se va mejorando. Se van afinando. Se van afinando, exactamente. En el caso de la gravedad, esta constante es de 6,67 por 10 a la menos 11 metros cúbicos sobre kilogramo por segundo al cuadrado. Increíble. Bueno, acá aparecen, tenemos unidades, metro cúbico, que está relacionado con la distancia, kilogramos, con la masa, que está relacionado con la masa, y segundos, que uno dice, ¿por qué me aparece segundo acá si no tengo el tiempo? Bueno, esto viene de la unidad en que medimos la fuerza, que la fuerza estaba relacionada con la aceleración. Claro. Y la aceleración tenía unidades de tiempo, entonces acá, por la unidad de fuerza, ahí me aparece esa unidad de tiempo ahí que podría llegar a confundir. Y lo que es importante acá también esto, digo, bueno, ¿qué características tiene esta fuerza? Digamos, si los cuerpos son muy masivos, o sea, tienen mucha masa, la fuerza va a ser muy intensa, ¿sí? Y si son chiquititos, no tienen mucha masa, la fuerza va a ser menos intensa. Y después, ¿qué pasa con la distancia? Es inversa la distancia. O sea, ¿qué va a pasar? Que si los cuerpos están a una distancia muy lejana, la fuerza va a ser menos intensa y si están muy cerca va a ser más intensa. Sí, yo siempre cuando doy estos temas, cuando lo explico a los chicos, digo, bueno, es como el amor, si estás muy lejos, eso decae. Cuesta más. Cuesta más, si estás cerca es bien intensa. Bien, tengo un video sobre, no sé si te queda algo más, si no tengo un video... bueno, y otra cosa, en general, voy a borrar un poquito acá las leyes de Kepler, una aclaración más,
Porque en realidad vos decís, bueno, hablamos de los cuerpos cerca de la Tierra, me decís, bueno, responde a esto, pero nosotros cada vez que calculamos el peso, que es la fuerza de atracción en los objetos, no hago esta fórmula horrible, fea, es una más chiquitita, que es masa por G, ¿sí? Una fórmula más simplificada. Este peso sigue siendo esta fuerza de atracción. Claro. ¿Sí? Es el peso. M es la masa. Y esta G que está acá, que es constante, que es aproximadamente 10 metros sobre segundos al cuadrado, o 9,8, si se quiere decir, usar los decimales, ¿de dónde sale este número? Bueno, justamente como estoy en la Tierra, si yo calculara esta fuerza con esta fórmula, como estoy en la Tierra usaría la constante, que es esta, acá pondría la masa de la Tierra, y acá pondría el radio de la Tierra, ¿sí? Entonces, si yo pongo estos valores y calculo, hago la cuentita de la constante G por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra al cuadrado, ese cálculo da 9,9, 9,8, casi 10, ¿sí? Los invito en casa, si quieren buscar cuál es la masa de la Tierra, el radio de la Tierra, multiplico G por la masa, dividido por el radio al cuadrado y eso debería dar aproximadamente 10. Me encanta. Quiero volver al secundario, te digo, porque haría todos estos ejercicios, los de lengua, los de matemática, los de física. Vamos a ver ahora en este video algunos efectos curiosos de la fuerza gravitatoria, como por ejemplo la velocidad de escape. Arrojada hacia arriba a una velocidad de 35 km por hora, una manzana llegará a unos 5 metros de altura antes de cambiar de dirección y empezar a caer, volviendo hacia la Tierra a causa de la atracción gravitatoria. Y si tuviéramos la fuerza para tirar hacia arriba un piano de cola a la misma velocidad, podría comprobarse que el piano llega exactamente a la misma altura máxima de 5 metros, a pesar de ser, obviamente, más pesado que la manzana. En condiciones normales, los objetos pesados caen más rápido que los livianos, porque la resistencia del aire afecta más a una manzana que a un piano. Pero si se ignora esa resistencia del aire o si se piensa en un planeta sin atmósfera, la altura a la que llega un cuerpo lanzado hacia arriba no depende de su peso, sino de la velocidad con que se lo lanza. Y cuanto más aumenta esa velocidad, más alto llegará el objeto arrojado sin importar su peso. Entonces, si vuelve a arrojarse hacia arriba la manzana o el piano, pero esta vez a una velocidad de 50 km por hora, cualquiera de ellos llegará el doble de lejos, a unos 10 metros de altura, antes de empezar a caer. Y si se sigue aumentando la velocidad con que se los arroja hacia arriba, habrá un punto o una velocidad límite en la que cualquiera de estos objetos escapará del efecto de la gravedad terrestre, saldrá fuera de la atmósfera y ya no volverá. Esta velocidad a la que un objeto arrojado hacia arriba ya no vuelve al piso se llama velocidad de escape. Y para manzanas, pianos o cualquier objeto que sale de nuestro planeta es de 40.000 km por hora. La velocidad de escape en cada planeta o estrella depende de su concentración de masa, es decir, de lo pesado y lo grande que sea el planeta o estrella. Si ignoramos el efecto de la resistencia del aire, la altura alcanzada por un cuerpo lanzado hacia arriba no depende de su peso, sino de la velocidad. A mayor velocidad, mayor altura. Cuando esta velocidad vence a la fuerza gravitatoria y el objeto arrojado hacia arriba ya no vuelve al piso, es llamada velocidad de escape. Bien, nos metemos con velocidad de escape, pero digamos, primero... Antes vamos a arreglar acá las unidades, vamos a corregir esto, que me sigue quedando el kilogramo, pero solo el segundo al cuadrado. Le puse el paréntesis. Pusimos de más unos paréntesis. Puse de más un paréntesis y me queda solo kilogramo. Metro cúbico, segundo al cuadrado, kilogramo. Excelente. Bien. Bueno, velocidad de escape. Bueno, vamos con la velocidad de escape. ¿Qué es la velocidad de escape? Bueno, acá estamos. Acá tenemos un dibujito para ejemplificar mejor lo que es la velocidad de escape. A ver, la idea es, yo lanzo un objeto, ¿sí? Y la Tierra lo va a traer. Por eso cuando tiro algo, vuelve a caer. Claro. ¿Sí? Lo trae. Ahora, el tema es que va a depender de la velocidad a la que yo tire ese objeto, ¿sí? Donde el cuerpo pueda quedar orbitando alrededor de la Tierra. Wow. O sea, fíjate, si nos pasa, si uno patea con mucha fuerza, una pelota se va de un extremo de la cancha a un extremo a otro. Cuanto más fuerte la pateo, más lejos se va. Sí. Entonces, bueno, está relacionado con eso. ¿A qué velocidad yo tengo que lanzar un cuerpo para que se escape, pero no tanto? ¿Sí? Claro. Sino para que quede ahí
dando vueltas alrededor de la Tierra, porque en realidad lo que está pasando es que el cuerpo sigue cayendo. Fíjate, acá hay un ejemplo, me dice A, en A acá cae, en B cae, en C, fíjate que es como que pega toda la vueltita y no sé si queda orbitando, por ahí, capaz que sí, pero digo, en realidad sigue cayendo el cuerpo. Claro. ¿Sí? Todo lo que orbita alrededor de la Tierra está cayendo todo el tiempo. ¿Y lo por que qué? pasa ¿Y que en está, en ese fue? Y en ese fue. O sea, hay una velocidad, ¿sí? Que es un valor específico en el que yo tengo que lanzar los cuerpos, se llama velocidad de escape. O sea, hay una velocidad donde el cuerpo ya no sigue cayendo porque la velocidad es más fuerte que la gravedad, digamos. No, justamente no es porque sea más fuerte. Lo que pasa es que justo es esa velocidad donde yo lo lancé y ya sí, por eso te digo, sigue cayendo, sí, pero está relacionado un poco con la energía, eso no nos vamos a meter en ese lío, pero digo, le permite al cuerpo que siga cayendo todo el tiempo, cae todo el tiempo alrededor de la Tierra y sigue ahí. ¿Sí? Si nadie... Pero ¿y en el caso E? Y en el caso E, yo como le di una velocidad mayor, ¿sí? esa velocidad mayor hace que se escape. ¿Sí? Entonces, ¿y de qué depende esa velocidad de escape? Tiene una fórmula, ¿sí? Que es esta. No vamos a ver de dónde sale, pues tanto complicada, pero depende de mi constante, ¿sí? De gravitación, de la masa del planeta, en este caso de la Tierra, y del radio. Vamos a decir que depende del radio. Entonces, en la Tierra, si yo quiero lanzar un cuerpo y quiero que quede orbitando, aproximadamente la velocidad de escape es de 11,2 kilómetros por segundo. Entonces, yo lanzando un cuerpo a esta velocidad, lo que logro es que siga orbitando alrededor de la Tierra. Lo que puede pasar también que cuando yo lanzo el cuerpo, ¿sí? Puede seguir trayectorias circulares, ¿sí? Puede seguir trayectorias elípticas, o cuando se escapa, lo que dice que es una parábola. Claro. ¿Sí? Que en la parábola, bueno, ya los chicos estuvieron viendo en matemática, que pasa cerca y se va, se escapa y no vuelve. ¿Sí? En el caso de la elíptica y la circular, sí, sigue estando. Clarísimo. Nos vamos ahora con este video a ver un fenómeno natural muy relacionado con la gravedad, que son las mareas. Se dice normalmente que la Luna gira alrededor de la Tierra, y aunque esto no deja de ser cierto, lo correcto sería decir que la Luna y la Tierra giran alrededor de un punto común, que sería el centro de gravedad del conjunto. En lo que tiene que ver específicamente con las mareas, es importante entender que el efecto gravitatorio de la Luna tiende a deformar la Tierra, de manera prácticamente imperceptible en la parte sólida, pero de manera más evidente sobre el agua. Esa fina y liviana capa esférica de agua que cubre gran parte de la superficie terrestre y que llamamos océanos, se deforma por el efecto gravitatorio de la Luna, del mismo modo en que lo hace cualquier cuerpo deformable, como la esfera de agua ya descripta. A lo largo de un día completo, los puntos de esta esfera de agua que cubre la Tierra presentan lugares de mayor o menor deformación según la posición en que se encuentre la Luna. Una vez más, esto pasa porque un volumen de agua bajo el efecto de la atracción gravitatoria se deforma de manera elipsoidal, se estira. Esa deformación elipsoidal genera 2 puntos de marea alta sobre el eje imaginario que une la Luna con la Tierra y 2 puntos de marea baja sobre el eje transversal. Es por esta razón que, aunque la Luna sea una sola y la Tierra dé una sola vuelta por día alrededor de su propio eje, hay 2 mareas altas por día y no solo una. Ahí tuviste tu luna, vos que decías que te gusta la Luna. ¿Las mareas tienen que ver con la Luna? Tienen que ver con la Luna, justamente. Bueno, vamos a suponer ahora, vamos a hacer un gráfico como para charlar un poquito de esto. La fórmula, tenemos la Luna, la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una fuerza de atracción, ¿sí? Las dos se están atrayendo. La Luna atrae a la Tierra y la Tierra atrae a la Luna, la tercera ley de Newton, ¿sí? Claro. Principio de acción-reacción. Ahora, ¿por qué se producen las mareas? Digo, ¿qué es lo que hace? La Tierra tiene una parte que es sólida, pero tenemos una parte que es líquido, es agua. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde un cuerpo donde se puede deformar, y lo está trayendo otro, se va a deformar. Para que veamos acá, tengo un globo, ¿sí? Con agua, ¿sí? Que si yo lo sostengo así, lo que está pasando es que se está deformando todo el globo, que si lo tuviera todo bien prolijito, cuando yo lo dejo que actuando la fuerza de atracción de la Tierra, me lo está deformando. Entonces, más o menos pasa lo mismo acá con el agua y la Luna. Como la Luna, como si bien se están atrayendo las dos, como la Luna está atrayendo a la Tierra, lo que pasa con el agua es que
se produce, estoy exagerando, ¿no? Sí, pero como Algo que así. el agua se sale de su... Claro. Entonces, y de los dos lados porque lo deforma todo. Entonces tenemos acá es cuando sube la marea, ¿sí? Y en estos lados es cuando baja la marea. Entonces, por eso se producen las mareas en la Tierra. Mira. También, digamos, está relacionado con el Sol, ¿sí? Porque el Sol también produce... está relacionado con las mareas que se producen y tiene que ver si está alineado el Sol con la Luna o no está alineado. Tenemos las mareas vivas y las mareas muertas, ¿sí? Pero bueno, cuando la marea es viva es porque están los tres alineados, Sol, Luna, Tierra, entonces el agua sube mucho y en el otro caso el Sol está perpendicular a donde está la Luna, como si yo lo tuviera acá o acá, entonces ahí hace que esto que se deforma no sea tanto, ¿sí? Pero bueno. Buenísimo. Qué linda que es la astronomía. Aparte, digo, es otra forma de hacer física, ¿no? Sí. Pensarla, es como la física de los cielos, diríamos. Sí. Algo así. Algo así. Bueno, gracias. Bueno, Gracias por la clase. Nos estamos yendo entonces, terminamos con esto de la clase de física, nos vamos al recreo. Después del recreo tenemos clase de tecnología y para terminar un cuento nuevo. Bueno, último bloque. Tenemos un video de tecnología, la materia tecnología, donde vamos a trabajar cuestiones que hacen a la confiabilidad de la información que está en la web. O sea, cuán confiable es la información. Veamos este video que nos va a ayudar a pensar el tema. ¿Cómo validar la información? Si hay algo que abunda en Internet, es la información. Pero, ¿cómo podés hacer para validarla? Para saber que es confiable esa información. En pleno siglo XXI, Internet es la fuente de información más utilizada. Sin embargo, como cualquier usuario puede generar contenidos y tiene libertad para publicar, es necesario que cuentes con algunas herramientas para evaluar y seleccionar información confiable. ¿Qué tenés que considerar? La veracidad, la credibilidad, la fiabilidad, la calidad. Existe una serie de elementos que te pueden ayudar a la hora de utilizar información que encontrás en un sitio web. La fuente determina el origen de la información y el autor del sitio. Puede ser una persona, un grupo o una entidad. Acá es importante que evalúes la seguridad del sitio. El contenido valora la cantidad y la calidad de la información. Esto es, la amplitud y profundidad de lo que informa, la correcta formulación de los contenidos y la bibliografía. La validez y utilidad de los contenidos según los propósitos y objetivos que tengas. Además, es importante que los contenidos sean objetivos, se apoyen en opiniones claras, hechos y datos. En relación al destinatario, identifica a los usuarios a quienes está dirigido el material publicado. Si el sitio web es para niños, adolescentes, docentes, familia, etc. Esto va a influir en el tipo de información que podés encontrar. Si es más general o específica, busca la fecha de publicación y revisa si se le incorporaron nuevos datos, así como si existe interacción con los usuarios. Es posible que un sitio web no actualizado posea información obsoleta. Otro elemento a tener en cuenta es la accesibilidad. Evalúa si el sitio sigue las pautas para que accedan todas las personas, tengan o no alguna discapacidad. También es importante la legibilidad, si puede ser leído y navegado de una forma sencilla y atractiva. Revisa la organización. Observa si la información es coherente y si el sitio tiene orden lógico. Analiza la navegabilidad. Comprobá si es fácil para el usuario navegar dentro del sitio. Por último, el dominio. Revisa si se trata de una página educativa, .edu, de comercio, .com, gubernamental, .gov o de una organización no gubernamental, .org. En síntesis, aplica siempre criterios de selección de la información. Suele suceder que el primer resultado no se ajusta a tus necesidades. También es muy importante que siempre corrobores la exactitud de la información, comparándola con información que hayas encontrado en otras fuentes, ya sean sitios, libros o documentos, digitales o impresos. Vamos a leer la primera parte del cuento, el almohadón de plumas, del libro Cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga.
Horacio Silvestre Quiroga Forteza nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay. Fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano de prosa vívida, naturalista y modernista. Sus relatos a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, como enemigas de las circunstancias del ser humano. Fallece en 1937 en Buenos Aires. De este libro, Cuentos de amor, de locura y de muerte, ahí se lo ve, de Horacio Quiroga. Vamos con la primera parte del Almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho. Sin embargo, aunque a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño de las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. Había concluido, no obstante, por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la más leve caricia de Jordán. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello sin moverse ni pronunciar una palabra. Fuese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. «No sé», le dijo a Jordán en la puerta de calle. «Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida». Al día siguiente, Alicia amanecía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente con los ojos fijos. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. «¡Jordán! ¡Jordán!», clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo!».
Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, volvió en sí. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Esta fue la primera parte. Tremendo relato que vamos a continuar mañana. Gracias por estar ahí. Esto fue Seguimos Educando.